Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a ver aprender a reconocer y diferenciar el concepto de lo que es una magnitud y lo que es una cantidad. Algo de ello lo han visto en el curso de física. Cuando han tratado el tema de análisis dimensional. ¿De acuerdo? Algo de ello han visto. Identificamos los tipos de relaciones que existen entre las magnitudes. Vamos a aprender dos tipos de relaciones, dP e IP. Identificamos la relación matemática que cumplen las magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales. Y también reconocemos las gráficas para cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de magnitudes proporcionales. ¿Ah? ¿Se entendió? Ahí está el profe Falla, despeinado. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que te rodea en la naturaleza y que puede ser susceptible de ser medido. ¿Ah? Y como puede ser susceptible de ser medido, también puede aumentar o disminuir. Entonces, es toda aquella propiedad cuya intensidad puede variarles. Puede aumentar o disminuir su valor. Esa intensidad es susceptible de ser medido o contado. A eso se le denomina magnitud. Por ejemplo, ahorita que estamos entrando ya a un cambio de clima, temprano ya no te quieren ni salir de la cama. ¿Por qué? A ver. ¿Hace frío? Hace frío. Entonces hay una magnitud ahí. Esa magnitud que te hace sentir la sensación de frío y calor se llama la temperatura. Entonces, una magnitud que ahorita es apreciable por tu persona es la temperatura, ¿no? Y la temperatura se puede medir. ¿Qué instrumento utilizan para medir la temperatura? ¿Qué instrumento utilizan para medir la temperatura? Dicen que cuando tienes COVID se te sube la temperatura. Termómetro. Pero yo te pregunto, ¿todos los días la temperatura es igual? La temperatura tempranito cuando recién te levantas a esta hora del almuerzo, al mediodía, ¿es la misma? ¿Será la misma? No, cierto, varía muy bien. Entonces ahí nos está diciendo, ustedes están apreciando ahorita una magnitud que la están percibiendo a diario y cumple con lo que dice acá, ¿ve? La podemos medir, sí, hay un instrumento de medición llamado el termómetro. Y ustedes me han dicho que no siempre es la misma. Hay momentos que baja la temperatura, hay momentos que aumenta la temperatura, o sea que varía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo cojo el termómetro y mido la temperatura y yo digo estamos a 18 grados Celsius, ¿eso qué es? O cuando estamos en época de calor excesivo decimos estamos a 34 grados Celsius. No, la magnitud se llama temperatura. La magnitud se llama temperatura. Pero ahora yo te estoy hablando de 18 grados Celsius, te estoy hablando de 35 grados Celsius. ¿Qué es eso? Los Celsius es la unidad. Hay una unidad de medida, muy bien, correcto. Entonces, el valor de esa temperatura medida en ese momento recibe el nombre de cantidad.
Celsius, Kelvin, son escalas termométricas. Escalas termométricas. ¿Ya? Entonces, cuando decimos 20 grados, cantidad. Entonces, la cantidad es la medición de lo que en ese momento vale la magnitud o está tomando como valor dicha magnitud. ¿Ya? Entonces, la cantidad es la medida de la intensidad de dicha magnitud o el valor que tiene esa magnitud en un estado particular. Por eso le decía, ¿no? Si yo mido la magnitud llamada temperatura en la madrugada, de repente vas a medir 15 grados Celsius. Y lo mides al mediodía, 24 grados Celsius. Ese valor se llama cantidad. Por eso dice, es la medida de esa magnitud en un estado particular de dicha magnitud. ¿Ya? Porque la magnitud va cambiando su cantidad, cambia su cantidad, debido a que cambia su intensidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no te olvides. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué puedo medir en un automóvil? ¿Qué puedo medir en un automóvil? Hay varias mediciones que se pueden hacer, pero ¿cuál es la más común? La masa. La masa. Ah, ¿velocidad, profe? Claro, la más común es la velocidad. ¿Está bien? Y tú sabes que el automóvil va cambiando su valor de velocidad. De repente cuando se acerca a un semáforo, baja el valor de la velocidad. Y cuando se va por una pista desolada, se alucina meteoro y le mete el pie, ¿no? Al acelerador y aumenta la velocidad. Entonces, también está cambiando su valor. La magnitud se llama velocidad. Cuando el chofer dice, estoy viajando a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora es la cantidad. La cantidad. Estoy viajando a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora es la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aprende a diferenciar. La magnitud se va a reconocer por un nombre. Toda magnitud tiene un nombre. Ahí estamos hablando de la magnitud velocidad, de la magnitud tiempo, de la magnitud número de personas, la magnitud número de días, horas diarias, ¿no? La magnitud costo, la magnitud potencia, la magnitud distancia recorrida. Hay tantas magnitudes, la masa, ¿no? Cuando te vas y te llevan al hospital, lo primero que hacen es tallarte y medir tu masa, sino que nosotros normalmente le decimos peso, pero ya en física te han hecho una aclaración que no es lo mismo masa que peso. Pero bueno, nuestro lenguaje común decimos, me están pesando, en realidad están midiendo tu masa, ¿ya? Entonces, magnitud, acá está el nombre, la magnitud velocidad, muy bien. Cantidad, 30 metros por segundo. Magnitud tiempo, 20 horas. Número de personas, 150 alumnos. ¿Ya? ¿Quedó claro la diferencia? Entonces, magnitud es toda aquella propiedad que te rodea, todo lo que está a tu alrededor y que puede ser susceptible de ser medido o contado, ¿no? Y si es susceptible de ser medido, entonces también es susceptible de variar su cantidad. Por lo tanto, puede aumentar o disminuir su cantidad. Ahora, las magnitudes guardan interrelación entre ellas. Guardan una interrelación entre ellas. Por ejemplo, tú recientemente, la semana pasada, has estado experimentando la magnitud, número de problemas que te ponemos en tu examen bimestral y el tiempo que te damos. Si te pongo más problemas, ¿qué necesitarías?
¿Qué es lo que normalmente? Más tiempo. Más tiempo, ¿cierto? Pero si yo no te doy más tiempo, entonces, ¿qué tiempo necesitas para resolver cada pregunta? Si aumento el número de preguntas. Pero no te doy más tiempo para todo el examen, te mantengo el mismo tiempo. ¿Qué va a provocar? Por ejemplo, yo te he dado 40 minutos, 8 preguntas. Significa que yo te he dado 5 minutos por pregunta. ¿Y qué pasa si ahora te pongo 10 preguntas y te sigo dando 40 minutos? Menos tiempo para desarrollar el ejercicio. Menos tiempo para cada pregunta. Entonces ahí estamos hablando de una relación, ¿ve? Relación entre tiempo, número de preguntas, o relación entre el número de preguntas y el tiempo para desarrollarla. ¿Estamos de acuerdo? Y acá hay un ejemplo bien interesante, ¿no? Aquí estamos observando una relación, una gráfica de una de las leyes de de los gases, ¿no? Recuerde que cuando algún día ustedes en física lleguen a estudiar los gases, van a estudiar una ecuación llamada pavo ratón. ¿De acuerdo? Y de ese pavo ratón luego aparecen unas leyes, el PV sobre T, presión, volumen y temperatura. Entonces, este grafiquito nos está diciendo, manteniendo la temperatura constante, por eso esto no se mueve, aumento la presión. Aumento la presión. Al aumentar la presión que estoy observando en este gas, está reduciendo su volumen. Mira, horizontalmente han graficado a la presión. Aumento la presión. ¿Qué pasa con el volumen? Mira. Disminuye. A mayor presión, menor volumen. Este es el volumen, ¿ve? Que ocupa originalmente el gas, ¿ve? Hasta acá. Presiono, lo comprimo, disminuye su volumen que ocupa acá. Aquí está la medición, ¿ve? Originalmente llega más o menos a 5, podríamos decir centímetros cúbicos o metros cúbicos. Y conforme aumento la presión, ¿ve? La presión empieza en 1 pascal. Aumenta hasta 2 pascales. El volumen de 5 metros cúbicos disminuye a 2. ¿Estamos de acuerdo? En la naturaleza existen dos tipos de relaciones, la directa y la inversa. En este caso es inversa. A más presión, menos volumen. Entonces empezamos con el primer tipo de relación. Se llama magnitudes directamente proporcionales. Mira cómo utilizan acá el término. Utilizan el término o el símbolo matemático alfa. Utilizan el símbolo matemático alfa. Este alfa lo usan para indicar una relación de P directamente proporcional. Entonces, cuando en algún ejercicio no te especifiquen, a ti no te especifiquen, te pongan solamente la magnitud A, alfa, la magnitud B. ¿Qué te quiso decir? Que A es directamente proporcional a B. Correcto. Cada vez que veas el alfa, tu cerebrito lo va a asociar con DP. Exactamente. Entonces, que quede claro eso, ¿ya? Que quede claro eso. Vamos a ver un ejemplo, dice. Observa la variación que se da entre la magnitud, número de CD que compro, con la magnitud, gasto total al comprar los CD. Bueno, acá se ha corrido. Número de CD, 1. ¿Cuánto gasto? 3. Este 3 debe estar debajo del 1. Compro un CD, gasto 3 soles. Compro 2 CD, gasto 6 soles. Compro 3 CD, gasto 9 soles. Compro 4 CDs, gasto 12 soles. Compro N CDs, gasto 3N. ¿Cómo se entiende esto?
aumenta el número de CDs, aumenta el número de CDs, ¿qué va a pasar con el gasto? Aumenta también el gasto. Aumenta también el gasto. ¿De acuerdo? Aumenta también el gasto. Esa es la idea. Ah. Entonces, tabletita. Listo. Entonces no te olvides. En las magnitudes de este tipo, donde tú observes que al aumentar la cantidad de una de ellas, va a provocar que la otra también aumente, ese tipo de relación se llama DP. Entonces no te olvides, nosotros lo resumimos de esta manera. Cuando las magnitudes guardan relación DP, directamente proporcional, cuando una de ellas aumente, vas a observar que la otra también aumenta. Y si una de ellas disminuye, vas a observar que la otra también disminuye. Yo siempre le digo, recuérdenlo por una frasecita, ¿no? Porque a veces las frasecitas medias coloquiales que a ustedes les gustan, ¿no? No se olvidan. Lo que le pasa a una, le pasa a la otra. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Lo que le pasa a una magnitud, le va a pasar a la otra. Ahí te das cuenta que la relación es directamente proporcional. Y matemáticamente también se observa, pero matemáticamente se observa a través de la operación de multiplicación. Solamente con la operación de multiplicación. Si compras el doble, pagas el doble. Si compras el triple, pagas el triple. Si compras el cuádruplo, pagas el cuádruplo. Si compras la mitad, pagas la mitad. Ahí está el lenguaje ya matemático. Entonces, y aquí te decía matemáticamente, ¿no? Estoy comprando el doble de CD, lo estoy multiplicando por 2. El gasto se multiplica por 2. El número de CD se multiplica por 3. El gasto se multiplica por 3. El número de CD se multiplica por 4. El gasto queda multiplicado por 4. El número de CD se multiplica por N. El gasto queda multiplicado por N. Eso es lo que dice acá. ¿Ah? Ya ese es usando lenguaje matemático. De ahí podemos decir que, observa un detalle interesante, que el número de CDs es directamente proporcional al gasto total. Esa es nuestra conclusión. Observando los valores y observando que está pasando esto, la relación es directamente proporcional. Pero ahora vamos a seguir jugando con la parte matemática. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice la otra diapositiva? Ahora observa lo que sucede al relacionar los valores correspondientes de ambas magnitudes. ¿Ya? Ahora observa lo que sucede al relacionar los valores correspondientes de ambas magnitudes. Voy a dividir la cantidad de CDs con el gasto total. Recuerda que si compraba un CD, gastaba 3 soles. Si compro 2 CDs, gasto 6 soles. Si compro 3 CDs, gasto 9 soles. Si compro 4 CDs, gasto 2 soles. Si compro N CDs, gasto 3N. Matemáticamente, ¿qué observamos? Siempre simplificando acá. Que siempre sale lo mismo. Por eso, a esta palabrita de acá es una abreviatura en matemática. Significa permanece el resultado constante. Permanece el resultado constante. ¿Se entendió? Sí, profesor. Y de ahí entonces, y de ahí viene la siguiente conclusión. Y de ahí viene la siguiente conclusión.
Como podemos ver, el cociente entre los valores CD y gasto es constante. De ahí que a todas magnitudes que al relacionarse mantengan esa misma forma, es decir, si una aumenta, la otra aumenta, o viceversa, se va a cumplir que su división siempre va a ser constante. Pero esto lo podemos llevar a una gráfica. Podemos escribir en un eje el número de CDs y en otro eje el gasto total. Y veamos qué gráfica nos sale. Observa ahora. Un CD, 3 soles. 2 CDs, 6 soles. 3 CDs, 9 soles. Entonces, esto de acá son sus puntos en un plano cartesiano. Cuando te enseñaron a colocar puntos en un plano cartesiano. Agarras tu reglita, tu escuadra y lo unes. ¿Y qué gráfica te sale? Una línea recta. Un requisito, claro, una función lineal. Muy bien, alguien ya habló por ahí de función, ya mira. Un requisito muy importante. La línea recta tiene que pasar por el origen. Cuando grafiques a la recta que representa una relación directamente proporcional entre dos magnitudes, esta recta tiene que pasar obligatoriamente por el origen. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, de ahora en adelante, cuando te den un ejercicio y te den una gráfica, no te olvides. Si observas una línea recta, ¿qué guardan? Guardan en una relación dp. ¿Qué tengo que hacer con estos valores? Tengo que dividirlos. 1 entre 3, 2 entre 6, 3 entre 9, 4 entre 12 y así sucesivamente. Magnitudes inversamente proporcionales. Ta, 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 ta. Mira el símbolo que usamos. O sea que de ahora en adelante, cuando tú observes magnitud A y te pongan 1 sobre alfa B, ¿qué te intenta decir esto? Que A es inversamente proporcional a B. Correcto, tienes que interpretarlo como inversamente. ¿Ya? No te olvides, el alfa solito es directamente proporcional y 1 sobre alfa inversamente proporcional. ¿Ya? No te me olvides, no te me olvides. Por ejemplo, se quiere terminar una tarea, un trabajo, y se cuenta con una cantidad de personas. A ver, imagínate tu examen bimestral. Para hacerlo rápido, se juntaron 5 de ustedes para pasarse las preguntas, ¿sí o no? Ya vas a decir que sí. Muy bien. Escucha. Se quiere terminar una tarea y se cuenta con una cantidad de personas. Y el tiempo a relacionarse. Observa lo que sucede. Contratamos 6 personas para que hagan un trabajo. Se demoran 12 días. Contrato el doble. Mira lo que pasa desde el punto de vista matemático. Contrato el doble. ¿Qué pasó con el tiempo? En este caso el número de días. Quedó multiplicado por 1/2. Contrato el cuádruple de personas. Están aumentando las personas. ¿Qué está pasando con los días?
No, está aumentando. ¿Qué está pasando? Están disminuyendo los días. Están disminuyendo los días. Y también se observa matemáticamente, ¿ve? Ah, entonces, les hago una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta que dos magnitudes tienen relación inversamente proporcional? ¿Cómo la vamos a reconocer? ¿Qué pasa cuando una de ellas aumenta? ¿Qué vamos a observar en la otra? Que si una aumenta, la Disminuye. otra disminuye. Correcto. Eso es lo que estábamos observando, ¿se acuerdan? En esa grafiquita que les vi donde aumentaba la presión y disminuía el volumen, ¿o no? Claro. Si una aumenta, la otra disminuye. Y viceversa. Si una disminuye, la otra aumenta. Pero también se observa matemáticamente. Ahí te lo estoy poniendo yo en la pantalla. Si una se multiplica por 2, la otra por este número invertido, por un medio. Si esta se multiplica por 4, la otra por este número invertido, por un cuarto. Esta se triplicó, la otra por un tercio, por este número invertido. Como puedes ver, a mayor número de personas, menor será el tiempo que se emplea. E incluso cuando uno se duplica, el otro se reduce a la mitad. Y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces esas relaciones guardan relación IP. La magnitud, número de personas, guarda relación IP con el tiempo. A más personas que trabajan, el trabajo lo hacen en menos tiempo. Si seguimos analizando esto, mira lo que pasa ahora. Ponte a multiplicar el número de personas con el número de días. Y sorpresa, ¿qué vas a encontrar? Sorpresa, ¿qué vas a encontrar? Observa el anterior. ¿Cuánto es 6 por 12? 6 por 12. ¿Cuánto es 6 por 12? 72. ¿Cuánto es 12 por, ¿cuánto es 12 por 6? 72. ¿Cuánto es 24 por 3? 72. ¿Cuánto es 18 por 4? 72. Ah, eso es lo que nos intenta decir. Que cuando tú multiplicas, esto siempre sale una constante. ¿Ya? Entonces de ahí concluimos que de ahora en adelante, en general, cuando dos magnitudes sean inversamente proporcionales, ¿qué tengo que hacer matemáticamente? Los tengo que multiplicar. ¿Estamos o no? Cuando la relación es IP, desde el punto de vista matemático, los tengo que multiplicar. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Y se acuerdan esta grafiquita? Aparecía en el video. Bueno, no en el video. Aparecía acá, ¿ve? ¿Se dan cuenta o no? Aumenta la presión. El volumen disminuye. Y mira la gráfica. Ah. ¿Cómo se llama esa gráfica? Una rama de una hipérbola equilátera. Es una rama porque la hipérbola tiene dos. ¿Ya? Una rama de una hipérbola equilátera. Aumenta de aquí
A la derecha aumenta. Aumentan las personas, disminuye el número de días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora no te puedes confundir. Cuando dos magnitudes son de P, su gráfica es una línea recta. ¿Qué pasa cuando dos magnitudes guardan relación IP? Su gráfica es una rama de una hipérbola equilátera. Continuamos. Ejemplo. La siguiente gráfica representa el número de obreros de una fábrica y el número de días que se demoran al terminar una hora. Veamos qué gráfica nos dan. Rápidamente, al observar la gráfica, ¿qué diríamos? A ver, Xiomara. Profe. ¡Hola! Esa vocecita como con temor. Xiomara Romero, dime. Al mirar esa gráfica, ¿qué dicen tus neuronas? Vamos. ¿Ya vale 32? ¿Qué tipo de relación hay? Rápido, es lo primero que debes determinar. Solamente mirando la gráfica que te han dado, ¿qué puedes decir de la magnitud días y la magnitud obreros? ¿Qué relación tienen? Que son indirectamente proporcionales. Que son inversamente proporcionales. Listo, lo primero que deduces. Muy bien, gracias, Xiomarita. Ahora vamos a ver que por ahí han levantado la manito. Adamari. Sí, profe. Acá estás tú, mira, Bebs, botando humo ya. Muy bien. Adamari, tu compañerita Xiomara me acaba de decir que mirando la gráfica se ha dado cuenta que la relación es IP. Si es IP, ahora sí te digo, matemáticamente, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Correcto, entonces mira lo que tienes que hacer. Identificar este puntito. Y multiplicar. Tú decides si multiplicas de aquí para acá o viceversa, ¿ya? Al final en la multiplicación no hay problema, ¿no? El problema es en la división, ahí no puedo dividir de cualquier manera. Entonces multiplicarías A más 16 por... A más 16 por... Por Mirando. 24. Por 24. En este punto, ¿qué multiplicarías? A más 16 por 32. Ay, mira. A por 32. A por 32. Y en este punto, ¿qué multiplicarías? A menos 24 por B. Correcto, muy bien, gracias hija. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a multiplicar. Ahí está. A más 16 por 24, lo vamos a igualar a A por 32 y lo vamos a igualar a A menos 24 por B. ¿Por qué? Porque la relación es IP y el producto debe ser siempre una constante. Vamos a olvidarnos de este lado y vamos a resolver esta ecuación. Al resolver esta ecuación, ¿qué observamos? Al resolver esta ecuación, podemos simplificar. ¿Qué le sacamos? Le sacamos octava. Y luego multiplicamos. ¿Cuánto es 3 por A? 3A. 3 por 16. 48 igual a 4A. El 3A viene a restar. ¿Cuánto vale A? 48. Ahora, hacemos participar al otro. Puedes igualar el primero con el tercero o el segundo con el tercero. Ese es gusto del cliente. Al final sale lo mismo. Voy a igualar A por 32 con A menos 24 por B.
Como A vale 48, multiplicas 48 por 32. Como A vale 48, al restarle 24 queda 24. Este pasa a dividir y te sale 64. Pero a ti, ¿qué te han pedido? A más B. ¿Cuánto suma A más B? ¿Cuánto salió? 112. Muy bien. Seguimos. Tiene sus propiedades. Tiene sus propiedades. Primera propiedad. 132. ¿Quién dijo 132? Yeah. ¿Qué dice la primera propiedad? Vamos interpretando. Que lo puedo interpretar al revés, dice. O sea, escucha. Escucha. Si A es directamente proporcional a B, también lo puedo decir al revés. B es directamente proporcional con A. O sea que no hay problema ahí. ¿Ya? A es inversamente proporcional con B, también puedo decir que B es inversamente proporcional a A. O sea, no vayas a asustarte, de repente en un problema cambian el orden y pienses que es diferente. Se puede leer de A hacia B o de B hacia A y la relación no cambia, no cambia. Siguiente propiedad. Aquí sí cambia, mira. Pero mira por qué cambia. Si A es inversamente proporcional a B, entonces A es directamente proporcional a 1 sobre B. Y esto, propiedad número 2, se suele utilizar en los problemas de reparto proporcional, sobre todo cuando el reparto es de tipo inverso. Se pasa a reparto directo trabajando con los números invertidos. Y eso se hace en función a esta propiedad. Propiedad número 3, ¿qué dice? Ojo que aquí lo han puesto para que observen nada más, pero en realidad funciona para los dos. De P y P se puede usar los dos. ¿Qué dice? A ambos lo puedo elevar a un mismo exponente. O inclusive le puede sacar raíz, ¿ya? Este exponente puede ser de tipo fraccionario, o sea, tipo raíz. Pero eso sí, si al primero lo elevo a la n, el segundo obligatoriamente debe elevarse a la n. Si al primero le saco raíz cuadrada, obligatoriamente al segundo también. Lo que intenta decirme es que haciendo esto, la relación de P y P se conserva. O sea, no pienses que por haberlo elevado al cuadrado o al cubo, o haber sacado raíz cuadrada, ya no van a guardar esta relación, ¿no? O va a cambiar. No, eso no va a pasar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso no va a pasar. Esa es una técnica muy interesante que nos va a ayudar en muchos ejercicios. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a resolver ejercicios. Magnitudes compuestas. Cuando nosotros, bueno, todo lo que hemos venido trabajando ahorita, claro, no afecta la relación de P o IP, no afecta la relación de P o IP. Muy bien. Todos los ejemplos y las propiedades que hemos venido enunciando hasta el momento, siempre ha sido comparando dos magnitudes. Siempre lo hemos hecho comparando dos magnitudes. Lastimosamente, las propiedades y la teoría se analiza así, ¿no? Pero en la naturaleza pueden intervenir más de dos magnitudes. Por ejemplo, en física, en algún momento ustedes van a estudiar esto. Hay una ecuación en los gases muy interesante. Las relaciones presión, volumen y temperatura. Esto lo vas a estudiar cuando estudies los gases. ¿De acuerdo? En la naturaleza, los gases, estas tres magnitudes guardan relación.
¿Ya? Están interrelacionados los tres. Entonces esto lo vas a estudiar algún día en tu curso de física, inclusive en tu curso de química, cuando hacen estudio de los gases ahí. Listo. Ahí, por ejemplo, ya no hay 2 magnitudes, hay 3 magnitudes. Y cuando has aprendido el tema que estamos hablando nosotros, mirando la fórmula, tú puedes deducir el tipo de relación que hay. Por ejemplo, ¿qué dices? Ah, la presión y el volumen, como se están multiplicando, tienen relación IP. La presión con la temperatura, como se están dividiendo, mejor había hecho la curva, ya no importa. La presión y la temperatura se están dividiendo, guardan relación dp. Y el volumen con la temperatura, como se están dividiendo, también guardan relación dp. Entonces eso lo vas a estudiar como leyes, las leyes en los gases, las leyes de Boyle, la ley de Boyle y Mariot, la ley de, ¿cómo le llaman el otro? Ya me olvidé ya. Charles, la ley de Charles, etcétera. Entonces llegas a la ecuación general de los gases donde decimos que la presión y el volumen en la naturaleza guardan relación IP. La presión y la temperatura en la naturaleza guardan relación dP. El volumen y la temperatura en la naturaleza guardan relación dP. ¿Ok? Esa es la idea. Muy bien. Pero eso ya cuando entres a estudiar tu cursito de física. En física todas las fórmulas tienen este tipo de análisis, que es interesante. Entonces, en la naturaleza no siempre vamos a encontrar 2 magnitudes, vamos a encontrar más de 2 inclusive que participan. Profe, ¿qué hacemos ahí entonces? Ah, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahí? Observa. Vamos a analizar para 3. Me dicen que la magnitud A la voy a tomar como magnitud de análisis, la que voy a relacionar con las otras. O sea, una de ellas debo relacionarla con las otras. La comparo con B y digo que hay relación IP. La comparo con C y digo que hay relación DP. Entonces, profe, ¿qué hago si son las 3? Fácil, pues guíate por la parte matemática. Ah, si son IP, ¿cómo debo escribir A con B? Multiplicándose. Y si A con C guardan relación de P, ¿qué tengo que escribirlos? Dividiendo. Pero escribes una sola fórmula. Escribes una sola fórmula. Ahí en la misma fórmula. No vayas a volver a duplicar el A, nada. A lo escribes una vez. Con B multiplicándose. ¿Por qué? Porque es IP. Y con C dividiéndose. ¿Por qué? Porque es de P. O sea, cuando hay más de 2, tenemos que escribir una sola fórmula que represente a todas. Y una magnitud es la que se compara con las otras. ¿Ok, Chibolín? Y ya luego se igualan, ¿no? Porque tiene que ser constante. ¿Estamos de acuerdito? ¿O no estamos de acuerdito? Igualmente si encontramos, y aquí te voy a dar un alcance, ¿no? Algo que también lo vas a leer cuando estés resolviendo problemas. Dicen, suelen usar esta notación matemática. Cuando yo voy a comparar a una magnitud con otras, en este caso voy a comparar a A, la estoy comparando con las demás A, siempre digo A. Cuando yo comparo A con B, decimos que las otras permanecen constantes.
O sea, para poder comparar A con B y las otras no me alteren esos resultados, tengo que asumir que son constantes. O sea, esto es una formalidad matemática, no te vayas a asustar, ¿no? Cuando compares A con C, asumes que el resto son constantes. Cuando compares A con D, el resto es constante. Y luego ya sacas una sola fórmula. A es y P con B y con D, hay que multiplicarse con B y con D. A es de P con C, hay que dividirlo con C. Y se escribe una sola fórmula. ¿Se entendió?